¿Cómo están, amados hermanos? Buenos días. En el nombre del Señor Jesucristo les doy la más cordial de las bienvenidas. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Torreón, sean bienvenidos. Hemos preparado este culto para este domingo 23 de mayo del año 2021 para celebrar al único que merece toda la honra y toda la gloria, para celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Dispongamos nuestro corazón, estemos atentos y gocémonos para alabar a nuestro Dios. Bienvenidos. Madrugada te buscaré, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay.
Por la gracia de nuestro Dios, continuamos con la serie de predicaciones basadas en las bienaventuranzas que podemos encontrar en el capítulo número 5 del Evangelio según San Mateo. Les voy a pedir que me acompañen en esta lectura bíblica, nuevamente, Mateo 5, y vamos a leer en esta ocasión los primeros 4 versículos, por favor. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana de domingo por el privilegio que nos das de poder celebrar este culto para la honra y la gloria tuya, un culto de gratitud, un culto de reconocimiento de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay nada ni nadie como tú. En esta mañana, mi Señor, yo quiero rogarte que inclines tu oído, que inclines tu corazón para escuchar las peticiones de esta tu iglesia. Seguramente, Padre, continuamos con enfermedades, con luchas, con pruebas. Yo te ruego, mi Dios, que tú actúes con poder en cada petición, pero que sea de acuerdo y conforme a tu voluntad. Asimismo, mi Señor, yo te ruego que tú seas el que predique en esta mañana. Siervo inútil soy. Necesito, Señor, que tú hables. Simplemente, Señor, yo soy el mensajero. Habla a tu pueblo, conforta a tu pueblo, desafía a tu pueblo, Señor. Todo esto lo rogamos y te damos las gracias en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestra serie de predicaciones acerca de las bienaventuranzas. Esta segunda bienaventuranza, mis amados hermanos, podría traducirse felices los infelices, que por cierto es el título de nuestra predicación. Entonces podría traducirse felices los infelices, por la asombrosa paradoja que encontramos en esta bienaventuranza. Porque yo me pregunto, ¿qué clase de aflicción puede ser aquella que trae el gozo de la bienaventuranza? Como que no hay congruencia, que de un dolor salga el gozo, que de un llanto venga la paz, como que no lo entendemos. En Mateo 5:4, el Señor Jesús dice: bienaventurados los que lloran. ¿Qué quiso decir con esta bienaventuranza? ¿Cómo puede el llanto conducir al consuelo, a la alegría, a una felicidad real y verdadera? Si nos recordamos bien, la primera bienaventuranza dice que se refiere a los pobres de espíritu, que es reconocer nuestra debilidad, como lo predicamos el domingo pasado, es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Cuando reconocemos esa pobreza espiritual, entonces somos capaces de mirar todo con una nueva perspectiva a través de nuestros ojos. Pero también cabe mencionar que esos ojos, de vez en cuando, tienen que llenarse de lágrimas. Por eso dice el Señor aquí en esta bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. Esta es una hermosísima bienaventuranza, pues en otras palabras, nuestro buen Salvador nos está diciendo: felices los tristes, bienaventurados los desafortunados, los sufridos, los que lloran. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que para el mundo esto no es congruente, pero para el Señor sí hay congruencia. Y es la plena seguridad que nosotros tenemos de que los que lloramos vamos a ser consolados. Ahora, vamos a ver qué es lo que causa el llanto, porque no nada más es llorar por llorar,
sino vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos transmite a través de esta hermosa bienaventuranza. Yo, sin lugar a dudas, creo que esta bienaventuranza encierra una de las más grandes bendiciones y promesas que nuestro Dios nos da. Debemos de entender que no se trata de una promesa de consolación para los que lloran, para los que sufren, para aquellos que no la están pasando nada bien, sino mucho ojo, mis amados hermanos, más bien es una promesa de consolación y esperanza para los cristianos. Y como prediqué el domingo pasado, no es egoísmo. Pero ya hablamos que hay una diferencia entre un cristiano y un no cristiano o un incrédulo. Debemos recordar que las bienaventuranzas nos presentan las diferencias de carácter entre un hijo de Dios y aquel que no es hijo de Dios, o sea, un incrédulo. Es decir, es la descripción del carácter cristiano, que inevitablemente contrasta con el carácter de una persona del mundo, de una persona que no ha reconocido al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Por lo que esta segunda bienaventuranza no es precisamente para los que lloran por la pérdida, por ejemplo, de su trabajo. No es para ellos. Tampoco esta bienaventuranza es para los que lloran porque perdieron algún bien, les robaron su coche, entraron a su casa. Tampoco es para ellos. Tampoco esta bienaventuranza es para aquellos que han perdido algún ser querido. No. Tampoco, mis amados hermanos, son para aquellos que lloran porque fracasaron en su matrimonio. O aquellas señoritas, ¿verdad?, que el novio no era lo que esperaban y soltaron el llanto. Y no te preocupes, Dios consuela a los que lloran. Tampoco es para ella. Pero tampoco es para aquellos que por sus malas decisiones ahora sufren las consecuencias y están llorando. Tampoco son para ellos. Podrían decir ustedes, bueno, entonces, ¿para quién es esta promesa? Bueno, ¿a quiénes se refiere el Señor al decir bienaventurados los que lloran? Para entenderlo de una manera más clara, más concreta, debemos de observar el contexto del pasaje y seguir la línea de lo que nuestro buen Salvador está hablando. En el verso anterior, en el 5:3, nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hablamos que son aquellos que entienden o que han entendido su miseria espiritual, que reconocen que están arruinados espiritualmente ante el Dios 3 veces santo. Entonces, si reconozco en primer lugar mi pobreza espiritual, debo entonces continuar con un dolor profundo. Ofendí a Dios, le falté al respeto, le fallé a Dios, y eso entonces provoca un llanto. Es más, yo diría un amargo llanto, pero es un llanto espiritual, un llanto moral, pero también es un llanto físico. Por lo tanto, los que lloran son los mismos que han reconocido su bancarrota espiritual y que ahora están dando un paso más para la restauración de sus vidas. Cuando se dieron cuenta de su pobreza espiritual, se dieron cuenta que eran pobres espirituales porque habían pecado en contra de Dios. Y esto debe causar un dolor profundo en el corazón, en la vida, en todo el ser del verdadero cristiano. Y por eso están tristes por su maldad, por lo que hicieron y ofendieron a Dios. Por eso, en los días de Joel, cuando Israel se había acomodado, esto es impactante de veras, cuando Israel se había acomodado a la inmundicia, deleitándose en la maldad, deleitándose en gozando su pecado, el mismo profeta le dice al pueblo, ahí en Joel 2, 12 y 13, léanlo conmigo, dice: por eso pues, ahora dice Jehová,
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Hasta dónde había caído el pueblo de Israel? Pero aquí el profeta Joel les está diciendo: conviértanse al Señor. Y pone aquí: con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Yo sé que muchos lloran, como decían los antiguos, lágrimas de cocodrilo, porque no es un arrepentimiento genuino. Aquí Joel está exigiendo que sea un arrepentimiento honesto, sincero, genuino delante de Dios. ¿Cómo había caído el pueblo de Israel? ¡Qué tremendo! El pueblo se había conformado a la inmundicia y al pecado del mundo. ¿No te suena familiar? Claro que sí. Es una tristeza que muchos cristianos han perdido la sensibilidad y se han llenado de lodo. ¿Y saben qué es lo peor? Que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Es lo triste que está sucediendo con el pueblo de Dios. La insensibilidad de este mundo ha contagiado al pueblo de Dios, convirtiéndolos en insensibles espirituales, como aquellos pacientes, por ejemplo, que sufren de lepra. Una de las tristes, todas las consecuencias de un leproso son muy graves, pero una de las más tristes, más graves, es que estas personas, sus nervios van muriendo poco a poco. Y llega un momento, mis amados hermanos, que cuando estas terminaciones nerviosas pierden su sensibilidad, fíjense, ellos pueden acercarse al fuego, a la lumbre, y no experimentan dolor. ¿No será tu caso? ¿No será tu caso y que te has vuelto insensible cuando tú pecas delante de Dios? Por lo que el dolor en sí mismo, mis amados, debemos de reconocer, es una gran bendición. Un ejemplo muy sencillo. A mí ya me operaron del apéndice y yo empecé con un dolorcito. Cuando me atendió un amado hermano allá en México, muy lindo, siempre nos estuvo atendiendo, como aquí también tenemos a hermanos muy lindos que nos atienden médicamente, y inmediatamente me dijo: Ale, tienes que operarte. Le digo: pero no me duele mucho. Tienes que operarte. Y ya pasaron unos minutos y me empezó a doler más. Entonces ya le hablé y ya le dije aquí que sí me sigue doliendo. Tienes que operarte. El dolor es una bendición, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando a una persona le duele el apéndice y no le hace caso? Llega un momento en que revienta, se infecta por dentro y muere. Dele gracias a Dios por el dolor, porque es un alerta para nuestro cuerpo. De la misma manera, el dolor espiritual es una alerta de que no estamos haciendo bien las cosas delante de nuestro Dios. Este dolor nos alerta y nos ayuda a evitar daños mayores o terribles consecuencias. ¿Recuerdan ustedes la historia que ya hemos predicado de Acán? Acán hizo cosas en verdad terribles y hasta hizo que el ejército de Israel perdiera. ¿Y todo por qué? Por causa de su pecado. ¿Recuerdan? Se había robado un manto babilónico, unas monedas y un lingote de oro, y lo escondió en su casa. Y tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero él no lo hizo. Las consecuencias fueron trágicas, terribles. Cuando lo descubrieron, todo el pueblo lo apedreó. Él, su esposa, sus hijos, sus bienes, sus animales quedaron sepultados bajo piedras. ¿Ven cómo en ocasiones nos volvemos insensibles al pecado? ¿No queremos reconocer cuando hemos faltado a nuestro Dios? Cuando tú experimentas dolor a causa de tu pecado, mi amado hermano,
ese dolor produce llanto, y ese llanto produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento produce confesión. Por eso, el llorar con un corazón en verdad contrito, el llorar con un corazón verdaderamente humillado delante de Dios, nos conduce entonces a ser bienaventurados. Y no solamente eso, sino también a ser consolados. Como lo podemos ver en una historia ya muy vista, se la saben de memoria, pero a pesar de que muchos se la saben, la siguen repitiendo, la historia de David, cuando tuvo relaciones íntimas con la esposa de Urías, con Betsabé. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, David, vamos a ponerlo entre comillas, disfrutó su pecado por un tiempo. Es más, él hasta pensaba, mientras no me descubran, no hay problema. ¿Y cuántos cristianos actúan así? Nadie se da cuenta de que robo. Nadie se da cuenta de que veo pornografía. Nadie se da cuenta de que maltrato a mi esposa, a mis hijos. Nadie, no sé qué tantas cosas. Y yo me pregunto, ¿estás seguro que nadie se da cuenta? ¿Estás completamente seguro? Esta debe ser una tragedia en la vida de muchos cristianos cuando pecan. Piensan que nadie se da cuenta. No experimentan dolor, no experimentan tristeza y mucho menos un genuino arrepentimiento. Y yo te digo, cuidado hermano, cuidado amada hermana, si tú pecas y no experimentas dolor y no experimentas tristeza, algo está mal en tu vida. Y pueden ser dos razones. La primera, que tienes lepra espiritual. Eres un insensible con Dios y a las cosas de Dios. O la segunda, que puede ser más trágica, y quizá no te guste, pero tal vez ni eres cristiano, y por eso no experimentas dolor cuando tú haces cosas que desagradan a nuestro Dios. Así sucedió con David, quien estaba lejos de Dios. Cualquiera diría, no, pero es que David era un varón conforme al corazón de Dios. Sí. De cuántos amados hermanos hemos visto en las congregaciones que en verdad aman al Señor, pero caen. Nadie está exento de caer. Pues este David cayó. Él estaba lejos de Dios, hasta que un día el Señor tenía que zarandearlo y mandó a un varón de nombre Natán. Y le dijo Dios, ve y habla con David y yo sé que David va a reaccionar. Bueno, fue Natán, y Natán le platicó una historia triste, resumida. Le habló de un hombre rico que tenía muchas corderitas, y le habló de un hombre pobre que solamente tenía una corderita. Y le dijo a Natán, ¿y sabes qué pasó, David? El hombre que tenía muchas corderitas le robó la única corderita que tenía al hombre pobre. El enojo de David fue inmediato, se enojó, se encolerizó, a tal grado, mis amados hermanos, que ahí en 2 de Samuel 12:5 dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Natán, sin decir nada más, simplemente volteó y le dijo, tú eres el hombre. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice, tú eres el hombre? Tú eres la mujer insensible que sigues pecando, que te has enamorado de tu pecado. David reaccionó primeramente con un enojo, pero al escuchar a Natán cuando le dice, ese hombre eres tú, David lloró amargamente por su pecado. ¿Saben por qué? Porque había ofendido a Dios, porque le había faltado, porque no había pensado en las consecuencias. Sí, destruyó una familia, destruyó un matrimonio, la gente empezó a hablar mal de él, pero ¿saben qué fue lo más terrible? Ofendió
a Dios. En el Salmo 51:3, David escribe posteriormente: porque yo reconozco, yo me imagino que David estaba llorando en ese momento, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David estaba verdaderamente arrepentido de su pecado, y fue tan profundo su dolor que su dolor lo llevó al llanto, y el llanto lo llevó al arrepentimiento, y el arrepentimiento lo llevó a la confesión. Yo te pregunto, ¿alguna vez has llorado de esta manera a causa de tu pecado? Si hace mucho no lloras a causa de tu pecado, algo mal está en tu vida, algo mal está en tu relación con Dios. Nos acostumbramos a mentir, nos acostumbramos a ver luego programas que no son de bendición, no importa que estén nuestros hijos, no importa que esté nuestra esposa, nos reímos de chistes sucios, de palabras de doble sentido, vemos películas que ofenden a Dios y que ofenden a mi esposa. Se nos olvida lo que Pablo escribe a los romanos: no se conformen a este mundo. Por eso muchas congregaciones, muchos cristianos están sufriendo una lepra espiritual. Son insensibles a Dios y a sus cosas. Por eso no lloramos de esta manera, porque no experimentamos un profundo dolor. Esta hermosa bienaventuranza entonces no es para los que lloran por la pérdida de un ser querido o algo muy preciado, sino que esta bienaventuranza es únicamente para los cristianos que han perdido, escucha muy bien esto, para los cristianos que han perdido su relación con Dios, para los cristianos que han perdido el gozo de su salvación, para los cristianos que han perdido su paz a causa de su pecado. Siempre el pecado trae consecuencias, y una de las más graves, considero, es que cuando tú pecas se rompe tu relación con Dios. Por tal razón, cada día, mis amados, deberíamos estar genuinamente confesando, llorando a causa de nuestro pecado. Esdras, el pueblo también en ese entonces estaba haciendo lo que quería. Y Esdras y el pueblo lloraron amargamente por su pecado. Lean conmigo, ahí en Esdras 10:1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo amargamente. Es una historia en verdad triste, pero que nos enseña mucho. Dice que empezó a orar este varón Esdras, pero que empezaron a llegar los hombres, las mujeres y los niños. ¿No será tiempo de que lo hagas con tu esposa, con tu esposo? Que te postres y llores por el dolor de haberle fallado a Dios, con tu misma familia, y por qué no como iglesia. Como iglesia tenemos que postrarnos y experimentar el dolor que le hemos causado a Dios y a mucha gente. Es lo que hizo Esdras. Se trató de un profundo dolor por haber ofendido, por haber herido al Padre. O como el hijo pródigo, es una historia hermosa. Esta historia nosotros la encontramos en Lucas 15. Ya conocemos la historia. Él exigió prácticamente su herencia a su padre, y este joven fue y despilfarró su herencia, la gastó con amigos, en fiestas, con prostitutas, y de pronto se vio en una ruina total, absolutamente. Pero hay algo que me impacta, y solamente, mis amados hermanos, son 4 palabras. Aquí mismo en Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí. ¿Entendemos esto?
y volviendo así, se percató, se dio cuenta del daño que había hecho, de lo bajo que había caído a causa de su pecado. Cómo me gustaría que cada uno de nosotros volviéramos en sí para podernos poner a cuentas con Dios. Ahora, él dice aquí, volviendo en sí, él reconoció su bancarrota espiritual, reconoció el pecado que había cometido y verdaderamente fue a su padre. ¿Pero con qué actitud? No con la misma actitud cuando él llegó y quiero que me des mi herencia y quiero que me corresponde y yo sé lo que va. No. ¿Cuántas veces no oramos así al Padre? Tú prometiste, Dios, y yo te estoy demandando que esa promesa se haga una realidad. No, ¿tú quién eres para hablarle así a Dios? Este hombre cambió totalmente, volviendo en sí. Fue a su padre. ¿Cómo fue? Triste, cabizbajo, quebrantado, arrepentido, llorando. Pueden decir, pastor, pero ahí en el pasaje no dice que iba llorando. No lo dice, pero una persona que va cabizbaja, una persona que va triste, quebrantado, arrepentido, con un dolor profundo, no puede dejar de llorar por lo que él hizo. Entonces él fue a su padre. Cuando él iba meditando, ahorita que vea a mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Casi le estaba diciendo, ya no me cuentes entre tu familia, por favor. Ya no soy parte de tu familia por lo que he hecho y te he ofendido. Reflexionemos. Por todo lo que hemos cometido. Sería muy bueno preguntarnos si en verdad somos hijos de Dios, al grado de decirle, te he ofendido tanto, Dios, he lastimado tanto tu corazón, he pecado tanto, que no soy digno de llamarme tu hijo. Sería muy bueno entonces evaluar si en verdad estás viviendo como un verdadero hijo de Dios. Lo más hermoso estaba por llegar. Su padre ya lo estaba esperando. Así es nuestro Padre Celestial. Él siempre nos está esperando. Él siempre está ansioso de que nos pongamos a cuentas. Y vean cómo dice el versículo número 20 de este mismo capítulo 15. Y dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la clase de padre que tenemos nosotros en el cielo. Vean la actitud, no fue una actitud como muchos padres hoy en día. Ahí viene este desdichado, se gastó el dinero, me metió en bancarrota, trae problemas a casa, no le voy a hablar, lo voy a correr de la casa. ¿Cuál fue la actitud de este padre? Dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, él fue al encuentro de su hijo, y se echó sobre su cuello y le besó. Fue un glorioso día para este joven. El padre lo vistió con el mejor vestido, le puso el mejor anillo y calzó sus pies. Te digo algo, mi amado hermano, mi amada hermana. Tú no tienes por qué andar en la vida mendigando. Tú eres hijo del Rey. Tú eres hijo de Dios. ¿Por qué andar mendigando, causando lástimas a causa de tu pecado? Los que somos hijos de Dios tenemos que vivir como Él vivió. Este joven fue consolado, fue bendecido, perdonado, y entonces fue feliz, fue dichoso. A nuestro Dios, ¿cómo le agrada consolarnos? En verdad que se goza. El Señor Jesús cuántas veces quiso consolar a Jerusalén. Dios cuántas veces consoló a su pueblo en el Antiguo Testamento.
Pablo lo entendió muy bien esto. Y en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Nada va a traer consuelo a tu vida jamás, solo la presencia de Dios. Por eso mi buen Jesús, cuando Él se estaba despidiendo de sus discípulos, hizo una promesa, pero vean lo que dice ahí en Juan 14:6, nada más una parte: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Saben qué necesita el pueblo cristiano? Ser consolado. Pero para ser consolado necesita experimentar dolor en su corazón por haberle fallado a Dios. Presentarse con un corazón contrito, un corazón verdaderamente humillado delante de Dios. Dios anhela en verdad consolarte, pero debes de presentarte con esta clase de corazón. Bien dice la palabra: el corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Si hay algo que Dios nunca va a rechazar, es cuando tú te presentas con un corazón verdaderamente humillado, contrito, dolido, porque le faltaste, le fallaste, pecaste en contra de Dios. David, en el Salmo 32:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Yo me puedo imaginar a David que él, mientras no confesó su pecado, se sentía enfermo seguramente, angustiado, no dormía a causa de su pecado. Y hoy en día el cristiano moderno se acuesta y no importa que haya insultado, que haya robado, que haya visto pornografía, que haya hablado de más de las personas, que haya murmurado, y se acuesta como si no tuviera memoria. Pídele a Dios que no estemos en paz mientras no confesemos nuestro pecado. Fue la experiencia de David. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Yo te recomiendo, yo te exhorto en el amor del Señor Jesucristo, que le confieses al Señor toda la verdad. No nada más aquello que tú consideras que lo ofendió. Cuéntale toda la verdad, todo, tus pecados pasados, tus pecados presentes. Muchas veces dice la gente y dicen cristianos: bueno, es que Dios seguramente ya no se acuerda de los pecados que cometí hace 10 años, y son pecados que marcaron la vida quizá de muchas personas. Déjame decirte que el pecado no confesado es pecado no perdonado. Tan sencillo como esto. Tú tienes una tarjeta de crédito y por la situación que estás viviendo la dejas de pagar 6 meses y te están hable y hable y hable. Ya por fin vas y haces un arreglo con el banco y saben que a partir de este mes ya voy a empezar a pagar, así que borrón y cuenta nueva. Y el banco te va a decir: no, usted tiene que pagar los 6 meses pasados, pero también los intereses correspondientes. Oigan, pero tienes que... Lo mismo es con el pecado. Pecado no confesado es pecado no perdonado de parte de nuestro Dios. Confiésale a Dios toda la verdad, no nada más los que tú consideres graves. Pecado es pecado, hermano. Pecado no es una desviación, pecado no es una falta, pecado no es un error. Pecado es pisotear la sangre del Señor Jesucristo y no experimentar dolor al hacer eso. ¿Y sabes por qué tienes que decirle todo? Porque Él sabe de antemano lo que hiciste, porque Él sabe de antemano lo que sigues haciendo, y ¿sabes qué es lo más importante? Que a pesar de que lo sabe, te sigue amando. Por eso David fue, porque sabía que Dios lo amaba. Por eso el hijo pródigo fue, porque sabía que su padre lo seguía amando. Como la mujer con flujo, ustedes recuerdan también esa hermosa historia, aquella mujer que había gastado todo su dinero y cuando escuchó que Jesús estaba en el pueblo, ella se atrevió a tocarlo y de pronto sanó.
Una vez que esta mujer fue descubierta, ¿saben qué hizo? Se postró delante del Señor y escucha, y le dijo toda la verdad. Es tiempo que le digas toda la verdad a Dios. No puedes seguir viviendo de esta manera. A la pobreza espiritual le sigue entonces un dolor profundo. Al dolor profundo le sigue un llanto genuino. Al llanto genuino le sigue una confesión honesta, y a la confesión honesta le sigue un perdón divino. Esta tristeza, es necesario, mis amados hermanos. Este dolor es sumamente necesario para el cristiano, y no nada más eso, sino también provechoso, porque entonces nos conduce al verdadero arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente, escucha: pues la clase de tristeza que Dios desea para que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Hay algo muy trágico en los cristianos, muy trágico. Muchos cristianos se entristecen por los efectos del pecado, pero muy pocos se entristecen por el pecado. Es tiempo de venir a Dios. Es tiempo que le diga: Señor, yo quiero experimentar el dolor por haberte ofendido, por haber pecado. La bienaventuranza, esta segunda bienaventuranza concluye: porque ellos recibirán consolación. Y cualquiera dirá: bueno, ¿y cuál es esa consolación? La más grande de todas, aquella que dijo el Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario: perdónalos. Cuando tú eres perdonado, tú te sientes consolado. Cuando no hay perdón en tu vida, hay inquietud, hay dolor, hay tristeza. El llorar de la bienaventuranza se trata de un llanto, entonces, un llanto santo, un lamento agradable a Dios, porque solamente así nuestros pecados son perdonados. Como al hijo pródigo, mis amados, Dios quiere vestirte con un vestido nuevo, ponerte un anillo hermoso y calzar tus pies. Él quiere consolarte, Él quiere bendecirte, Él quiere perdonarte y así ser bienaventurado, feliz, dichoso. Entonces podemos entender esta hermosísima bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ellos recibirán consolación. Sin lugar a dudas, hoy es un excelente día para que tú te pongas a cuentas con Dios, para que en primer lugar le confieses toda la verdad, para que te quite tu lepra espiritual, que te haga sensible cuando fallas, cuando pecas ante Dios. Hoy tú puedes ponerte a cuentas con Dios, y yo te invito a que lo hagas en este momento, que tú le confieses tu pecado. No importa, yo sé que estás en tu casa y qué van a decir aquí mi esposa o mi esposo y mis hijos, no importa. Lo más importante es tu relación con Dios. Confiesa tu pecado y entonces serás bienaventurado. Vamos a orar. Gracias te doy, mi buen Padre Celestial, por este privilegio que me has dado de poder exponer tu palabra. Señor, yo sé que nunca vuelve a ti vacía. Yo te ruego, Señor, que provoques esto en nosotros, ese dolor profundo cuando pecamos en tu contra, cuando no reconocemos, Señor, que hemos herido tu corazón. Yo te ruego por mis amados que en este momento están clamando por perdón, que tú tengas misericordia de ellos y que los levantes con poder, que les pongas un vestido nuevo, un anillo nuevo y les calces sus pies, porque son hijos del Rey. Perdónanos, mi Dios, perdona a tu pueblo y gracias,
por esta hermosa bienaventuranza. En el nombre del Señor Jesucristo lo ruego y te doy las gracias. Amén. Que Dios nos bendiga. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de
de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sigue orando. Pídele a Dios que te dé un corazón sensible para que cuando tú caigas, tú puedas experimentar dolor y ponerte inmediatamente a cuentas con Dios. Que esa sea tu oración en esta semana y yo voy a estar orando por ti. Vamos a orar. Gracias te doy, buen Padre Celestial, por la enorme bendición que nos has dado de poder celebrar este culto para la honra y la gloria tuya. Yo te ruego, mi Señor, por cada familia de esta iglesia, por cada matrimonio, por cada varón y cada mujercita. Señor, que tú trabajes, que tú hagas cambios en esta iglesia, que seamos transformados, porque siervos inútiles hemos sido. Perdónanos, mi Dios. Derrama de tu gracia, derrama de tu presencia en cada uno, Señor. Y que el amor eterno tuyo, la gracia siempre abundante de nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, con tu pueblo Israel. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invito, mis amados hermanos, a que estemos atentos a las diferentes plataformas. Tenemos nuestros devocionales todos los días a las 10, los jueves, cada 15 días matrimonios, los momentos de oración, los viernes a las 8, Oanza, el discipulado el domingo y nuestro culto, obviamente, el programa de radio jueves a las 10 de la noche. Y también les animo a que continuemos siendo fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Les mando un muy fuerte abrazo y que Dios nos bendiga a todos. Hasta entonces. Enséñame a amar.